primaria y de los médicos rurales, siempre van a encontrar pacientes asmáticos y pacientes con EPOC, y mucho más en el campo, especialmente en la EPOC, ya que muchos de las costumbres de cocinar, especialmente en el campo, es cocinar con leña. Y el cocinar con leña, ese humo que se produce en la leña es uno de los factores de riesgo para tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, primero comencemos con una definición de asma y podemos hablar que primero es una enfermedad inflamatoria. Ese es el punto clave de entender de que se genera un proceso inflamatorio que puede estar mediado por una serie de células nuestras, como son los eosinófilos, los mastocitos que liberan estamina, los macrófagos, etcétera, que liberan citocinas. O sea, en general, esto va a ser un proceso inflamatorio que lo que va a hacer es un aumento de la respuesta del árbol traqueobronquial. ¿Qué significa una respuesta? Que va a provocar un estrechamiento de la vía aérea a tal punto de que se dificulte el proceso de respiración normal. Y como se hace muy pequeña la luz bronquial, el momento que pase el aire por allí, comienza a tener como unos silbidos. Y esos son los silbidos que uno ausculta cuando estamos frente a un paciente con asma. Los factores genéticos que podemos encontrar son varios. Pueden ser para pacientes con antecedentes genéticos de la madre, o pueden ser del padre, pueden ser fenómenos de tipo alérgico. Vamos a ver que todo tiene que ver inclusive con las ocupaciones que realice, porque depende, hay mucha gente que es pintor, hay otra gente que es carpinteros, etcétera, donde están expuestos a una serie de agentes mecánicos que pueden desencadenar inclusive una crisis asmática. Por lo general, nosotros vamos a ver que existen factores genéticos más unidos a factores ambientales, van a provocar una inflamación de la vía aérea. Y al provocar una inflamación de la vía aérea, van a provocar una hiperreactividad bronquial. ¿Qué significa eso? Que ahí va a haber un proceso inflamatorio. Y esa reacción de las células de los bronquios van a provocar un estrechamiento o una hipersecreción de moco, que eso va a provocar un congestionamiento de la vía aérea y como consecuencia va a provocar un fenómeno que dificulte el proceso respiratorio normal. Entonces, ¿qué tenemos entre las características propias del asma? Es una enfermedad no de todos los días, sino le llamamos episódica porque hay periodos de reactivación, inclusive haciendo ejercicio le puede dar una crisis asmática. Y muy especialmente esto pasa en los ambientes fríos. Persona que es asmática y sale a trotar, es probable que ese ejercicio le provoque una crisis asmática. Casi todas las crisis son de corta duración y hay que buscar la manera de tratarlo, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a tratar una crisis asmática, porque el rescate es la parte clave de ustedes en el momento de atender la emergencia, porque un paciente le llega con una dificultad terrible, no puede respirar, y a veces no es tan solo ponerle oxígeno, sino saber ubicar un broncodilatador, que generalmente lo van a tener ustedes, y eso ya vamos a ver cuáles son los principales que vamos a tener. Dentro de la prevalencia, miren, se habla de que es una enfermedad muy frecuente. En la mitad de los casos es antes de los 10 años, generalmente desde los 5 a los 10 años se presenta. A los 40 años ya es menos frecuente, pero la prevalencia da más o menos entre los 20 y los 30 años. Hay un espacio donde generalmente también hay un buen porcentaje, pero por lo general la mitad del 50% se habla son episodios en niños. Entonces, para que nosotros tengamos un proceso inflamatorio, tiene que haber desencadenamiento de cierto tipo de factores. Y ahí tenemos las células dendríticas, que son células de enlace, los linfocitos, los mastocitos que liberan histamina, y al liberar histamina pueden provocar una reacción alérgica. Los eosinófilos y los neutrófilos van a liberar las llamadas interleuquinas. Y las interleuquinas de los mastocitos son la interleuquina 9, la 3, la 4. De los eosinófilos tenemos especialmente la 5 y de los neutrófilos tenemos la 17.
¿Qué son estos factores de liberación y proinflamatorios? Por eso es que en los pacientes asmáticos por lo general van a presentar eosinofilia, porque los eosinófilos son los que más marcan en enfermedades alérgicas. Y si nosotros le pedimos una dosificación en sangre de interleuquinas, muy especialmente de la interleuquina 4, 5, 3, vamos a encontrar que se van a encontrar por muy elevados. ¿Por qué se encuentran elevados? Porque es un proceso inflamatorio. ¿Y cuándo salen las interleuquinas? Cuando hay un proceso inflamatorio. Entonces, esto es lo que vamos a ver justamente en una crisis de tipo asmática. Y aquí tenemos, como les acabo de hablar, quiénes son los responsables y cuáles son los mediadores. Acabamos de hablar que tenemos la célula dendrítica, que va a botar la interleuquina 12, los mastocitos y las inmunoglobulinas D van a botar las interleuquinas 4, la 1 y la 3, los mastocitos van a botar la 4 y la 9 y los basófilos la 3. De estos, generalmente los eosinófilos son los que están más enmarcados dentro de lo que significa la liberación de respuestas proinflamatorias. Cuando nosotros tenemos un proceso de hiperreactividad bronquial, se van a producir dos cosas. Obstrucción de la vía aérea, que es lo más frecuente, y a los fenómenos, al examen físico, la auscultación, va a escucharse lo que ustedes, me imagino, hayan visto en neumología, las llamadas sibilancias. Se llaman sibilancias, ¿por qué? Porque es como que silba. Y usted le escucha a la inspiración y a la expiración van a encontrar esos silbidos, porque lo que pasa es que el aire está pasando por un bronquio completamente estrecho, no hay una buena permeabilidad para el paso del aire y ese, al pasar por una superficie estrecha, provoca los silbidos. Si nosotros estamos viendo, chicos, que lo que está produciéndose es un proceso inflamatorio, tenemos que buscar un fármaco que sea potente antiinflamatorio. ¿Y cuáles son los más potentes antiinflamatorios? Los corticoides. Si yo tengo un fármaco que necesito que sea broncodilatador para abrir la vía aérea, necesito dar un broncodilatador. Por eso es que muchas veces las crisis asmáticas se solucionan con un broncodilatador y también se solucionan con un corticoide inhalado. O a la vez, los broncodilatadores y los corticoides vienen en un solo inhalador. Y de esa manera, como yo les dije a los chicos de terapéutica que vimos corticoides, los corticoides de por sí no son malos. Lo que es malo es el mal uso. Pero quienes han tenido un avance espectacular y han mejorado la calidad de vida, tanto en lo que es crisis asmática y lo que es EPOC, han sido los corticoides inhalados. Han mejorado muchísimo las recidivas, que no son sino las caídas frecuentes con crisis, y se ha logrado mantener a un paciente para que no le dé tantas crisis asmáticas. Entonces, los corticoides inhalados y los broncodilatadores son esenciales para el buen manejo de esto. ¿Cómo se origina el asma? ¿Cuál es el origen frecuente? Miren, pueden ser las emociones. Hay personas que de la emoción le desata una crisis asmática. El ejercicio, como yo les dije a ustedes, el ejercicio especialmente en los climas fríos, las infecciones, los alergenos, como en este caso son los ácaros que generalmente los tenemos en los colchones, que usted diga que usted lo limpia bien sus colchones, lo desinfecta, no es tan cierto, ¿no? Los ácaros son tan diminutos que están presentes ahí. El polen, los pelos de las mascotas, especialmente de gatos y de perros, también puede ser el humo del tabaco, los factores ambientales, el humo de las fábricas, etcétera, todos esos pueden desencadenar, estos son los llamados alergenos, pueden sacar una crisis. E inclusive hay cierto tipo de fármacos que también pueden desencadenar una crisis asmática, tal el caso de la aspirina, por ejemplo. La aspirina puede desencadenar una crisis asmática. Ahí tenemos, fíjense, nuevamente el ejercicio, el polen, los insectos, los químicos de fumigación,
la temperatura, las esporas de hongos, el polvo, el humo de cigarrillo. Hay personas que tan solo con estar al lado de una persona fumadora puede desencadenar una crisis asmática. Los perfumes fuertes, el aire de las fábricas, el humo, el estrés, los, los pelos de las mascotas, etcétera, todos estos pueden desencadenar, chicos, una crisis asmática. Y de hecho hay una clasificación del asma de tipo 1, tipo 2, tipo 3, dependiendo de la etiología. Si es alérgica, ya sabemos cuáles son. Si le decimos que es alérgica a los pelos de las mascotas, a decirle evite estar cerca de las mascotas. O si está frente a una mascota, pues si tanto la quiere, que a los gatitos, los perros, por favor póngase una mascarilla para evitar que el pelaje le pueda entrar por las vías aéreas. Entonces, hay que buscar la manera de, por ejemplo, les digo personalmente, a mí me da rinitis por mis perros, porque yo igual estoy al lado de mis perros. O sea, yo ahí les entiendo a los pacientes cuando uno le prohíbe. Lo que sí uno tiene que buscar es ponerse una mascarilla cuando está al lado de ellos y de esa manera evita el factor de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros hablando de los principales alergenos? Tenemos que la inmunoglobulina E está controlada por los linfocitos T y B, que son los que van a generar los anticuerpos. Les dije que son estacionales, mecanismos inmunitarios, o sea, propios de las defensas nuestras, están entre el 25 y 35% que desencadenan esto, las citocinas. Por eso es que en el COVID, chicos, también el COVID es algo parecido, es un proceso inflamatorio. Es un proceso inflamatorio severo el que los macrófagos descargan una serie de citocinas que son las que, si bien es cierto, matan al virus, pero también matan dañan lo que son los alvéolos pulmonares. Y al dañar los alvéolos pulmonares provocan microhemorragias. Y esas microhemorragias provocan microtrombos y la persona se muere porque no le llega oxígeno. Esa es la fisiopatología del COVID. Aquí tenemos la aspirina, afecta especialmente hablando de fármacos. También tenemos los antagonistas de los beta-adrenérgicos, colorantes también pueden provocar. El metasulfito potásico, los bisulfitos, estos son químicos que generalmente a veces se utilizan. Por ejemplo, el dióxido de azufre, venía un jabón que se llamaba jabón sulfuroso, a veces también ahí podíamos encontrar y cuando se bañaban podía provocar crisis asmática. Pero esto no es en todo el mundo, ¿no? Pero son factores de riesgo que pueden encontrarse. Los contaminantes del aire, tenemos el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, las maderas, por les decía, los carpinteros o los aserraderos, donde a través de le pulen a la madera o le cortan a la madera troncos grandes, ahí también es, aunque se libera, puede desencadenar unas crisis, polvos de animales, sustancias químicas, etcétera. En niños pequeños las infecciones pueden ser mayores, porque la infección no necesariamente cuando uno habla de infección no necesariamente habla de bacteria. O nosotros hablamos de tipo de infección viral y una infección bacteriana. Entonces, la infección viral, generalmente tenemos el virus sincitial respiratorio, que ya se vio en antivirales, o el virus de la influenza o parainfluenza, que son virus que pueden desencadenar una crisis. Y estos son estacionarios. Por ejemplo, ya sabemos que se acerca el frío y generalmente es una época clave para desencadenar crisis asmática. En mayores tenemos los rinovirus y el virus de la gripe, la influenza, que es muy, muy frecuente. O sea, que pueden desencadenar ya en los asmáticos. No quiero decir que esto le va a dar asma. El asma, por ya les dije, puede generarse especialmente en los niños. El ejercicio, como ya les dije, es algo muy, muy frecuente, pero esto ya tiene que ver con disminución de la temperatura y la humedad. Cuando nosotros tenemos aquí en la sierra, por ejemplo, es el frío. Y aquí en la costa es en el invierno, cuando ha llovido y usted sale a trotar, esa humedad que sale producto del calor hace que también puede desencadenar una crisis. Las emociones, ya les dije, porque tiene una relación vagal y eso puede provocar una hiperreactividad bronquial. Entonces veamos la fisiopatología del asma. Vamos a ver un video corto, por favor. ¿Tienen audio? Sí, doctor.
Doctor, el video no se escucha. Bueno, al menos yo Doctor, no lo escucho. no se escucha, doctor, no tiene al audio. ¿Se dan cuenta? Yo les estoy preguntando y me dicen que sí. De asma causan aproximadamente. El asma o enfermedad reactiva de las vías respiratorias es un trastorno crónico que obstruye la respiración debido a la inflamación de los bronquios, que son los principales pasajes de aire de los pulmones. En Estados Unidos, del 3 al 5% de los adultos y del 7 al 10% de los niños sufren de asma. Los ataques agudos de asma causan aproximadamente 5.000 muertes por año. En las personas con asma se producen 3 cambios en las vías respiratorias pulmonares. El primero es la inflamación o hinchazón, razón por la cual la vía respiratoria se inflama y produce una mucosidad espesa. La inflamación provoca la constricción de los músculos que rodean las vías respiratorias, que a su vez se tornan más estrechas. Este estrechamiento también se conoce como broncoespasmo. El tercer cambio consiste en una mayor sensibilidad de las vías respiratorias. El paciente con asma se vuelve extremadamente sensible a la caspa de los animales, al polen, al aire frío, al humo del tabaco, para mencionar solo algunos factores. Los pacientes con asma deben desarrollar un plan de acción con medicamentos junto al médico para controlar los síntomas y minimizar los ataques. Pues bien, esto es lo que acabamos de escuchar en el video. Aquí tenemos qué es lo que sucede cuando se desata una crisis. Primero, disminución del diámetro de las vías respiratorias, que es lo que les decía a ustedes. Al disminuir el diámetro de los bronquios, podríamos llamar así, obviamente no va a poder ingresar más aire. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Va a responder ¿con qué? Con un aumento de la frecuencia respiratoria. Vamos a tratar de buscar respirar más y eso, si normalmente uno respira de 16 veces por minuto, es bastante probable que nosotros tengamos un desencadenamiento que tengamos hasta 24, 30 respiraciones y eso ya justamente está notando que hay una crisis. Luego vamos a ver que hay disminución de volumen de expiración. Cuando uno inspira y luego bota poquito. ¿Por qué bota poquito? Porque no hay suficientemente aire adentro. Por eso se llama disminución del volumen de expiración forzada. Eso va a llevar a una hiperinsuflación pulmonar. Eso va a llevar a aumento del trabajo de la respiración. Los músculos intercostales, los pectorales, todos los músculos que intervienen en la respiración van a verse alterados porque van a tratar de presionar más. La elasticidad que tiene la caja torácica va a verse disminuida. Vas a querer respirar, pero no va a poderse estirar completamente. Y eso va a provocar una alteración de los gases arteriales. ¿Qué significa eso? Que en la sangre va a haber más presencia de sangre con CO2 que sangre con O2. Entonces, miren, todo esto se da y por eso es importantísimo que nosotros busquemos la manera de rescatar esos bronquios. Eso se llama el rescate. Ustedes van a escuchar mucho la palabra rescate. ¿Qué significa el rescate en clínica, especialmente en neumología? Les tienen que haber dado eso o les darán cuando lo vean. Que con qué rescatamos a ese bronquio, con qué al paciente lo rescatamos de esa dificultad respiratoria. Y para eso hay lo que se llama dosis de rescate y dosis de mantenimiento. Entonces nosotros tenemos que saber cómo rescatamos, qué fármaco utilizamos para el rescate, porque usted va a darse cuenta que el momento que la persona comienza a tener su inhalador, tan solo con 2 puffs que lo haga, o después de una otra seguido, el paciente inmediatamente comienza a respirar mejor. ¿Por qué? Porque ese tiene broncodilatador, que lo que va a hacer, lo que está estrecho el bronquio, lo va a abrir y va a haber mayor paso de aire. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cómo se manifiesta el paciente? Dificultad para respirar, respiración dificultosa, no puede, ni siquiera los intercostales no trabajan bien, tos seca, se puede presentar tos nocturna, los silbidos, que son las llamadas sibilancias, y como no puede respirar, también hay un dolor en el pecho. O sea, usted le va a ver a su paciente en el momento que tenga sibilancias, dificultad para respirar, con tos y con dolor en el pecho, está frente a una crisis asmática usted y tiene que tomar cartas en el asunto.
Ahí tenemos características del asma. Bueno, le hemos puesto de leve, moderada y grave. Cuando el leve es cuando se presenta una vez más o menos por semana. La moderada es todos los días y grave es cuando a cada momento dentro del día hay varias crisis, episodios de crisis. Entonces, cuando usted ya tiene un paciente con una vez a la semana, bueno, es un asma leve, ¿no? Porque es esporádico que le da la crisis. Si ya le da todos los días, ya estamos hablando que ya tiene un asma moderado. Pero si le da en el día, le da 2, 3, 4 crisis, ese ya es un asma grave que le va a necesitar urgente un tratamiento de rescate y un tratamiento de mantenimiento. Aquí estas las guías GINA. Usted va a escuchar siempre en asma las guías GINA. Las guías GINA son, quizás usted puede meterse a internet, quiere aprender más de asma, esta no es parte mía, esto ya es neumología, pero usted se mete y descarga las guías GINA 2018, 2000, no sé si habrá salido ya por pandemia la última, pero ahí le indican cuáles son los medicamentos que más se puede aconsejar, porque continuamente están tratando de mejorar especialmente la dosis rescate y la dosis mantenimiento. La EPOG, en cambio, estamos hablando de la parte clínica, porque vamos a hablar de los dos, es una enfermedad crónica, no infecciosa, incurable, pero sí es prevenible y tratable. ¿Quiénes son los que sufren más de este mal, digamos así, crónico e incurable? Personas fumadoras y personas que cocinan con leña. Y eso muchas veces que todo el mundo habla y yo les escucho que la gallina, el caldo de gallina cocinado en leña es delicioso, el seco de gallina, sí, por supuesto que es delicioso y tal. Pero yo siempre me pongo a pensar, pobre la señora que está cocinando. Tiene un factor de riesgo altísimo para contraer EPOG. Y el EPOG, partiendo de que es incurable, llegará un momento en que va a necesitar oxígeno de por vida 24/7. Entonces ya se pueden dar cuenta que estamos frente a una enfermedad grave e inclusive si usted tiene a alguien que cocina con leña, ahora que está de moda ponerse la mascarilla, pues tendrá que cocinar. De alguna manera algo está previniendo, aunque el humo puede pasar, pero algo previene para no tener esta enfermedad tan severa. La etiología, especialmente humo de leña, está la principal, miren, dentro de las causas de EPOG. Deficiencia de antitripsina 1A, esto es una condición genética, a lo mejor no cocina nunca en leña ni fuma, pero tiene deficiencia de antitripsina, eso va a hacer que sea un paciente candidato a tener EPOG. Exposición ocupacional, o sea, donde está trabajando, a lo mejor en ambientes donde se genera mucho humo, y también en contaminaciones ambientales, por ejemplo, los bomberos, por su actividad, a pesar de que tienen mascarillas especiales, pero de alguna manera su actividad ocupacional puede exponerlo. ¿Cuáles son las principales? Mire, factores genéticos que vamos a tener. Vamos a tener factores ambientales, miren, comorbilidades como por ejemplo pacientes que fumen mucho, pacientes que hayan sido enfisematosos e inclusive pacientes que utilizan mucho corticoides pueden llegar a fibrosar el pulmón. Por eso les decía, el corticoide es bueno, pero en el abuso puede desencadenar otro tipo de efectos que pueden complicar la salud del paciente. ¿En qué población podemos encontrar? Rarísimo encontrar un niño EPOG, rarísimo, no. Generalmente es de pacientes mayores de 40 años. A medida que avanza la edad y ha sido fumador, tiene más tendencia de contraer. La prevalencia es de 8.9 en los varones y 6.6 en las mujeres, pero el varón, ¿por qué? Porque el hombre es más fumador que la mujer. Aunque la mujer también fuma, pero la mujer, ¿por qué tiene? No es tanto por fumadora, es por la gente que cocina leña. Y la otra que no cocina en leña, pues es fumadora. Por eso es que las mujeres tienen menor que los hombres.
¿Qué significa? ¿Cuál es la fisiopatología? Generalmente lo que hay es una inflamación crónica de la vía aérea, que es una bronquitis, más un enfisema pulmonar, que es una especie de fibrosis, disminuye el flujo de aire porque aumenta la resistencia, eso como consecuencia nos da una enfermedad, pues se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por eso se llama EPOC. O sea, la vía aérea se encuentra obstruida de manera crónica e incurable, chicos, e incurable. Esa es la parte grave del EPOC. Generalmente ahí tenemos los estadios de la EPOC. Cuando hablamos de estadio 1, vean, solamente están apenas afectada la fibrosis, está en las cúpulas de los pulmones. El estadio 2 ya estamos generalmente a la mitad de los pulmones ocupada por fibrosis. El estadio 3 ya está más de la mitad. Y el estadio 4 generalmente casi está ya solamente las bases pulmonares. Están libres y permeables. Entonces, como ustedes pueden ver, uno dice el compromiso pulmonar. Aquí tenemos un 80% de la función pulmonar. Acá tenemos entre 50 a 80, por lo general la mitad digo yo. Acá tenemos apenas un 30-50 y acá apenas un 30% de funcionalidad pulmonar. Y cuando ya tenemos en estadio 4, ya por lo general es un paciente que está candidato a tener oxígeno todos los días 24/7. Si nosotros le vamos a clasificar a la disnea en el paciente para ver la dificultad de respirar, la grado 1 es cuando aparece cuando realiza una actividad que le digamos un poquito caminar muy rápido. Y le aparece la disnea. La grado 2 es cuando sube una cuesta. Comienza a subir o sube las escaleras y siente la asfixia. Grado 3 es como, por ejemplo, en recorridos pequeños, como usted dice, de aquí voy a la ducha y tan solo en caminar de aquí a la ducha, que son 3 o 4 metros, usted ya se asfixia. Ya siente que le dificulta la respiración. Por eso es que usted le pregunta al paciente cuando le hace la historia clínica, le dice usted cuando camina rápido, ¿siente que le falta el aire? El paciente le dice, sí, cuando estoy caminando rápido ya siento la dificultad. Usted le dice, cuando sube las gradas se cansa. Entonces usted ya le va catalogando tan solo con subir las gradas. O por ejemplo, cuando dice, usted se levanta y va a la ducha, ¿se cansa? El paciente le dice, sí, ya. Pacientes que han terminado el COVID, ni siquiera a la ducha pueden ir si no tienen la dificultad. Ni siquiera pueden ir al baño. En cambio, la grado 4 es cuando usted siente la dificultad aún estando en reposo. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es una cosa que a usted le deja más o menos una idea clara de lo que significa la dificultad respiratoria. Espérenme un minutito, chicos. Sigamos, chicos. Entonces aquí tenemos en la EPOC, también tenemos, miren, aquí es algo importante la parte de signos y síntomas. Cuando usted tiene un paciente con asma, en la inspiración, silba. En la expiración, silba. Inspiración, o sea, tanto en inspiración como en expiración tiene las sibilancias. En cambio, en el EPOC, inspira y en lo que dice, bota el aire fuerte, al botar el aire fuerte le aparece la sibilancia. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo botar a la fuerza. Y como el bronquio está fibrosado, aparece justamente la sibilancia en expiración forzada. Y también porque obviamente aparece el tiraje intercostal, que esto sí,
El tiraje, usted va a le ve solamente el tórax y va a ver que para poder respirar hace un tiraje muy fuerte. Y también, obviamente, si no le entra el aire, pues comienza a presentarse un poco de cianosis, especialmente a nivel labial y a nivel de punta de las manos y punta de los pies. ¿Qué encontramos dentro de los hallazgos semiológicos? Disnea, especialmente en la inspección, tiraje intercostal. A la palpación vemos que justamente no hay muy buena expansibilidad de la caja torácica. En la percusión hay hiperresonancia y en la auscultación el murmullo vesicular disminuido. No escucha, no sé si a ustedes, bueno, a ustedes les voy a ver, Jody, ustedes se han hecho ya práctica de clínica especialmente para escuchar, ¿han auscultado pulmones ya? No, doctor, de semiología no estamos teniendo práctica, solo estamos teniendo práctica de neumología. Y ahí, bueno, y el doctor algo nos deja auscultar, pero no hemos tenido clases de esto, práctica en sí. Bueno, el murmullo vesicular, chicos, es cuando uno escucha como que usted coges el pelo y frotes el pelo alrededor del oído. Ese es un murmullo vesicular. Y cuando usted escucha eso, cuando ausculta, vamos a ver que está presente. Entonces uno le pone en la historia clínica murmullo vesicular presente. Pero cuando usted no escucha eso, quiere decir que no hay flujo presente de aire. Entonces decimos murmullo vesicular disminuido porque no oigo. Porque no lo oigo. O sea, y muchas veces cuando no le oye es en neumonías, en algo porque está ocupado, está con un proceso inflamatorio, ahí no se oye. Y también cuando uno le dice, inspire al paciente, inspira, y usted está auscultando y no escucha el silbido. Bote el aire, el rato que bote el aire, le escucha justamente el silbido. Eso es una característica muy clínica de lo que es la EPOC. Pues bien, hemos visto, mire, brevemente, no es mi tarea dar esto, pero hemos visto, tratado de dar cómo es la crisis asmática, cómo es la crisis de EPOC, cuál es la fisiopatología, cuáles son los factores que son predisponentes a tener una crisis, asimismo los factores de riesgo para tener un EPOC. Ahora vayamos a los fármacos, que esta sí es la parte mía, ¿no? Esta sí es lo que yo tengo que mencionar y acordémonos de algo, ¿no? Que las crisis asmáticas son procesos inflamatorios y son procesos obstructivos, igual que la EPOC, que también es un proceso obstructivo, degenerativo e inflamatorio. Entonces ahí vamos a ver fármacos que son para el asma y fármacos que son para el EPOC. Los fármacos vamos a ver que se dividen en dos grupos, los llamados broncodilatadores y los llamados fármacos antiinflamatorios. O sea, muchas veces, y de hecho hay muchos inhaladores que vienen asociados un broncodilatador más un corticoide. Y le estamos dando un broncodilatador y uno de los más potentes antiinflamatorios que son los corticoides. Entonces vamos a ver que los broncodilatadores, ¿cuál es el mecanismo de acción? Si el bronco está contraído, está cerrado, quiere decir que estamos frente a una broncoconstricción. Si yo quiero que el bronquio se abra, tengo que relajar al músculo liso que tiene los bronquios. Por esa razón es que los broncodilatadores lo que son es relajantes del músculo liso que encontramos en los bronquios. Entonces, vamos a ver que existen tres grupos tanto para el asma como para las bronquitis. ¿Cuáles son estos tres grupos? Los simpático-miméticos, que no son sino los beta-adrenérgicos, los beta-bloqueantes, que vamos a ver, sino que esta vez son en jarabes, los antimuscarínicos y las metilsantinas. Vayamos a ver los agonistas beta-adrenérgicos, que son los llamados simpático-miméticos, que es lo mismo que les acabé de hablar. Y ahí tenemos unos que son cardioselectivos. Obviamente van a los receptores beta. Esto ya vimos, los que vieron conmigo. No, con ustedes mismos. Vimos los beta bloqueantes. Entonces aquí sí vamos a ver los llamados cardioselectivos que se encuentran, estos receptores beta se encuentran en el corazón. Obviamente estos son los que ya lo vimos como antiarrítmicos, lo vimos como antianginosos, antihipertensivos, etcétera.
Y también tenemos los beta 2, que estos son los que en este caso nos interesan. Son los beta 2 que se ubican en los vasos sanguíneos, en los bronquios, en el aparato gastrointestinal, en el músculo esquelético, hígado y mastocitos. Vean la clave, mastocitos. ¿Qué les dije hace un momento yo? Que los mastocitos provocaban liberación de interleuquinas. ¿Y qué es el mastocito? Una célula de la defensa nuestra. Entonces, si yo tengo receptores en los mastocitos que me están liberando interleuquinas, y estos son sustancias proinflamatorias, si yo bloqueo a los mastocitos, disminuyo las interleuquinas y disminuye el proceso inflamatorio. Y los beta 3 que generalmente se encuentran en el tejido adiposo. En este caso no nos interesa hablar de los beta bloqueantes que van a los receptores beta 3, porque eso lo necesitaríamos en caso de que nosotros queramos bajar de peso. ¿Sí? Porque ahí vamos a provocar lipólisis, que no es sino destrucción de los adipocitos para tratar de bajar de peso. Aquí nos interesan los beta 2. Los beta 1 ya lo vimos en aparato sistema cardiovascular. Ahora vemos los beta 2 que son relajantes del músculo liso porque nos interesa relajar a este músculo para que los bronquios se dilaten. Ahí tenemos los beta 2 que, como les dije hace un momento, están en los vasos, en los bronquios, aparato gastrointestinal, músculo esquelético y mastocitos. Estos son los que nos interesan como broncodilatadores. Entonces, ¿quiénes son los claves que interviene aquí? Aquí interviene la proteína G. Para hablar del mecanismo de acción, ¿se acuerdan cuando veíamos los que vieron conmigo farmacodinámica y farmacocinética? Se les decía que la proteína G son los receptores metabotrópicos, que cada uno de estos está formado por los receptores beta están asociados a una proteína G. Y esta proteína G tiene 3 fracciones, la alfa, la beta y la gamma. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el mecanismo que es muy sencillo de entender. Lo que sucede es que con esto se da lugar a la formación de una enzima, la llamada GTPasa, para formar el guanosin trifosfato. Este guanosin trifosfato se transforma en guanosin difosfato por acción de la GTPasa. Aquí tenemos el guanosin trifosfato. Viene la GTPasa que está asociado a la proteína G y le transforma en guanosin difosfato. Este guanosin difosfato va a activar la adenilciclasa. Esta adenilciclasa va a interactuar con el ATP y va a dar lugar a la formación del AMP cíclico. Y este AMP cíclico es el que va a provocar la liberación de la proteincinasa que va a actuar sobre los canales de potasio, los canales de calcio y va a hacer que el calcio ingrese en poca cantidad. Si nos acordamos de fisiología, Daviana, no te duermas. Si nos acordamos de fisiología, se recordarán que cuando entra el calcio es cuando se provoca la contracción muscular. El calcio es aquel que ayuda a la contracción muscular. Entonces, si no entra calcio, porque la proteincinasa activada por la AMP cíclico va a provocar reducción del calcio dentro de la célula, el músculo al no tener calcio se relaja. Porque el calcio es el que le hace contraer a la musculatura lisa. La adenilciclasa, en el momento que se activó con el AMP cíclico más la proteincinasa, provoca reducción del calcio citológico. O sea, poco calcio va a llegar al músculo liso de los bronquios y obviamente este va a provocar la relajación del tejido muscular liso. Esto es todo lo que está en el libro. Yo les he tratado de hacer una animación, pero esto está tal cual está en el libro para que entiendan el por qué se produce esto. Entonces, ¿cuáles son estos agonistas beta-adrenérgicos? Tenemos los llamados no selectivos, de los cuales la isoprenalina, la adrenalina, la efedrina. Esto muy poco se utiliza, les digo sinceramente, chicos, a menos que yo tengo un paciente con una grave obstrucción, ahí sí la adrenalina funciona porque estamos de frente a una emergencia debido de muerte. Ahí la adrenalina funciona muy bien porque es un excelente broncodilatador. Pero los selectivos, estos son los que utilizamos muy frecuente y ustedes van a utilizar los selectivos. Y ahí tenemos selectivos de duración corta
selectivos de duración ultra larga y selectivos de organización larga. ¿Pero selectivos de qué? De los receptores beta 2. ¿Cuáles son estos? Los selectivos de duración corta, el salbutamol. Este es el pan, el que tienen ustedes en el centro de salud. No sé si han oído escuchar de un inhalador que se llama Ventolin. ¿Alguna vez alguien ha escuchado? ¿Tiene algún pariente, alguien asmático? El Ventolin es el que tradicionalmente nosotros utilizamos como dosis de rescate. ¿Y qué tiene el Ventolin? El salbutamol. La terbutalina, estos son los únicos que tenemos en el mercado ecuatoriano. Fenoterol, oxiprenalina, carbuterol, procaterol, reproterol, no tenemos en el mercado, pero sí hay en otros países. Pero nosotros con que tengamos el salbutamol y la terbutalina, que son los que tenemos, que son de acción corta. ¿Para qué sirven los de acción corta, chicos? Ojo, para el rescate. ¿Sí? Aunque el salbutamol también sirve para, ya hemos de ver cuando veamos el próximo semestre, si seguimos conmigo, la farmacología uterina. El salbutamol también interviene mucho para frenar cuando el parto se quiere adelantar. Ya veremos eso. Los de ultra larga, el único que tenemos es el indacterol. Ese es un fármaco que ayuda muchísimo para que la administración sea de pronto una vez cada 24 horas máximo. Y los de larga, tenemos el salmeterol, también sí lo tenemos nosotros en el mercado, formoterol también, el fitoterol y el bambuterol no tenemos nosotros en el mercado. Pero el salmeterol sí, tanto es así que este salmeterol viene asociado inclusive en un inhalador. El indacterol hay en el mercado, pero es relativamente muy caro, pero los que sí ustedes van a escuchar mucho, el salbutamol y la terbutalina como broncodilatadores específicos beta-adrenérgicos. Los selectivos, generalmente aquí tenemos salbutamol, mire, aquí les he señalado los que generalmente tenemos, el salbutamol y la terbutalina, más o menos le da un porcentaje de 180 a 360 minutos, le da una duración más o menos de 3 a 6 horas, el indicaterol de 24 horas y el salmeterol es el que tenemos de 11 a 12 horas. Vías de administración, la vía inhalatoria es la mejor manera de administrar estos fármacos. De hecho, ¿por qué? Porque acuérdense que después de la vía intravenosa, de la vía sublingual, la vía inhalatoria está dentro de las vías más rápidas que podemos utilizar. El isoprotenerol y el salbutamol a los 5 minutos ya tenemos acción, por eso que el paciente asmático, cuando ya le damos la dosis de rescate, a los 3-4 minutos ya el paciente ya se siente mejor, ya puede respirar. Y las dosis que tenemos generalmente son 1 o 2 inhalaciones cada 4 o 6 horas. Los de larga duración 2 veces al día cuando hay asma nocturna, cuando el paciente está en reposo y se queda, no puede respirar. En la noche también se le aplica. En cambio, la ultra larga, en caso de EPOC, que es por ejemplo el indacaterol, esa se da solamente 1 vez al día y ese es más utilizado en EPOC, el indicaterol, antes que en asma. Esa es la indicación inclusive de las que tenemos. Luego tenemos también el salbutamol, viene en jarabe, también lo tenemos. También viene en tabletas el salbutamol. Lo que sí tenemos es que pueden presentar muchos efectos secundarios. ¿Cuál es el efecto secundario que más asusta? Por ejemplo, a veces es la taquicardia. Cuando hay dosis excesivas, puede presentar una taquicardia, pero muy marcada. En adultos, ¿cuánto se da? 3 a 4 miligramos, 3 a 4 veces al día. De hecho, las tabletitas vienen de 4 miligramos. De 6 a 11 años apenas se da la mitad de la tableta o una cucharita. Y de 2 a 5 años apenas 1 miligramo, 1/4 de tableta, si le vamos a dar en tableta. Y si le vamos a dar en jarabe, ya viene estipulado la dosis en una cucharita. Los efectos adversos por la vía inhalatoria es bien tolerado, pero acuérdense aquí lo que les dije, la taquicardia es palpitaciones, taquicardia, esos son los efectos que más frecuentemente se presentan. De ahí otros menos son el insomnio, calambres, que esos son cosas muy, muy menores, pero es muy frecuente, les digo chicos, en un paciente, cuando usted está en una dosis de rescate,
A veces el salbutamol tiene que darle el Ventolin, aplicarle el Ventolin, y vemos que no responde. Le seguimos aplicando en la inhalación el Ventolin y no responde. Le aplicamos otrita y responde, pero responde y cuando usted le ausculta el corazón está en una franca taquicardia. O sea, presenta arritmias cardíacas. Eso en cuanto a los llamados broncodilatadores beta selectivos. Luego nos vamos a los antimuscarínicos. ¿Cuáles son estos? Son aquellos que se ubican ante los receptores muscarínicos. ¿Y cuáles son estos? Los de M1, M2, M3, M4 y M5. ¿Cuáles son los que nos interesan a nosotros? Los que actúen sobre los receptores muscarínicos 2 y los receptores muscarínicos 3. ¿Por qué? Porque estos 2 y el 3 van a actuar justamente sobre la musculatura lisa. Los demás van a actuar en el sistema nervioso central, en los ganglios, etcétera, que no nos interesa en el caso de la broncodilatación. Los M3, sí son los más claves, estos son los que nosotros tenemos que buscar. ¿Cuáles son los antimuscarínicos? Y ahí vamos a ver que nuevamente tenemos aquí algo parecido a los receptores beta-adrenérgicos, sino que hace un momento estábamos hablando de los receptores beta, que se acoplaban justamente a la proteína G. Sucede que los receptores muscarínicos también se acoplan a la proteína G. Y de esa manera la proteína G va a formar la misma historia, sino que con diferente receptor. Por acción de la GTPasa vamos a provocar que el guanosin trifosfato se transforme en guanosin difosfato. Aquí interviene la fosfolipasa, a diferencia de la anterior. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Que la fosfolipasa produzca el fosfatidinol y a su vez va a actuar a nivel de los receptores del retículo endoplasmático, provocando contracción de la musculatura lisa, pero cuando se administren las dosis adecuadas, vamos a ver que provoca la relajación. En primera instancia provoca contracción y luego provoca relajación de la musculatura. Y ahí tenemos receptores de fármacos antimuscarínicos de corta y de larga duración. ¿Cuáles son los llamados el que mejor lo manejamos nosotros, especialmente en lo que significa el asma y lo que significa el EPOG? El bromuro dipatropio. El bromuro dipatropio sirve para ambos. Y de hecho, viene en muchos de los inhaladores. Cuando usted vea que tiene bromuro dipatropio, acuérdense que es un antimuscarínico. Si es salbutamol, es un beta-adrenérgico. Y la dosis viene en microgramos, viene 40 microgramos, se le puede dar 3 a 4 veces al día inhalador. ¿Cuánto tiempo te dura la acción? Más o menos de 4 a 8 horas, que es lo que generalmente se maneja en estos casos. ¿Cuáles son los de larga duración? Acuérdense, miren, el de acá era bromuro de ipratropio. Los de larga duración tenemos bromuro de tiotropio, bromuro de aclidinio y bromuro de glicopironio, de los cuales solamente tenemos en el mercado el bromuro de tiotropio. Estos, ¿qué es lo que pasa? Se unen por más tiempo a los receptores muscarínicos y se administra solamente una dosis apenas de 18 microgramos una sola vez al día porque son más potentes. Las dosis 55 microgramos en caso del llamado bromuro de glicopironio y los de aclidinio generalmente son 322 microgramos. Los de larga duración lo que pueden presentar, entre los efectos adversos que podemos hablar, estamos vómitos, estreñimiento, diarrea, pueden presentar también taquicardia, palpitaciones, pero más es la náusea y el vómito. En cambio, los anteriores, como los beta-adrenérgicos, lo que más presentaban eran la palpitación y la taquicardia. Las metilsantinas, estos eran los que teníamos antes, chicos. Nosotros manejábamos muchísimo esto antes de la teofilina, la aminofilina. Y me recuerdo que yo, mis primeros años como médico, teníamos el jarabe aminofilina que le dábamos a los pacientes antiasmáticos, que tiene un mecanismo de acción de dar una cuestión antiinflamatoria. Al ser antiinflamatoria, lo que vamos a tener es disminuir los mediadores de la inflamación, disminuyen la permeabilidad, aumento del transporte mucociliar y tenemos apoptosis de células inflamatorias, que es justamente lo que se busca, que estas células no liberen tanto interleuquinas, que no liberen histamina para no provocar una reacción. Los efectos terapéuticos, náusea, vómitos, diarrea, dispepsias, que generalmente tienen como una acidez que presenta y se llenan de gases, y
en cierto modo no presentan un efecto adverso que sea significativo. Tenemos para absorción rápida, tenemos 16 microgramos kilo día, y los de acción larga tenemos para 12 miligramos, 2 a 3 horas, que es lo que se mantiene el efecto. También tenemos la teofilina, que se puede dar, esta sí tiene una buena evidencia. Cuando uno pone 4A, quiere decir que tiene buena evidencia, la 10A tiene excelente evidencia, y tenemos, este es el manejo que les decía, las dosis están en el internet, eso no hay problema. Y los antiinflamatorios que nosotros tenemos en el mercado son los llamados corticoides. Y ahí tenemos los que más vamos a encontrar: inhibidores de la F4, inhibidores de los mediadores de la inflamación, antagonistas de los neurocorticoides y anticuerpos monoclonales. Los corticoides, aquí sí quiero que no se graves en estos nombres, por favor: budesonida, fluticasona, mometasona. Estos son los corticoides que nosotros vamos a conocer por vía inhalatoria, y los que más ustedes van a utilizar. Usted va a encontrarse que va a haber budesonida más salbutamol, fluticasona más salbutamol, mometasona más salbutamol, y así, o budesonida más hipatropio. O sea, ¿qué estamos coordinando? Un broncodilatador con un antiinflamatorio, que en este caso son los llamados corticoides, que en este caso se llaman budesonida, fluticasona y mometasona. Y los por vía oral, bueno, ustedes no han visto todavía corticoides, pero son prednisona, prednisolona, esta de aquí, la metilprednisolona. Esto era el corticoide que se utilizó en COVID, en UCI. La metilprednisolona intravenosa es la que ayudó muchísimo también a salvar vidas. La hidrocortisona, que es el salvavidas frente a shock anafiláctico. Alguna vez cuando les di penicilina, les dije que todo médico debería tener una ampollita de hidrocortisona, que es el salvavidas en caso de shock anafiláctico. Y el deflazacor, que justamente es otro de los corticoides por vía oral. Los efectos adversos, bueno, aquí tenemos, son muy mencionados. Lo que sucede es de que cuando uno habla de corticoides, hay que hablar de un montón de efectos adversos. Aquí están las dosis. Aquí nos vamos a quedar, chicos, porque nos falta solamente una. Mañana sí tenemos con ustedes mañana, ¿no? Mañana seguimos con esto. Vamos a hablar de los fosfodiesterasa, y los anticuerpos monoclonales no los vamos a ver, porque eso ya generalmente es un manejo de especialidad. Y ustedes, si a duras penas van a tener fármacos muy baratos los anticuerpos monoclonales son no caros, carísimos. Entonces eso el ministerio no va a tener, y eso es un manejo de especialidad nada más. ¿Alguna Doctor, pregunta hasta aquí? una pregunta. Sí, dime, Luis. ¿Se puede combinar el uso de salbutamol con la cisteína? ¿Se puede combinar? Ya, lo que sucede es que hay que, a ver, les explico. La acetilcisteína, que fue utilizado en el COVID, es un fluidificante del moco. Ya. El salbutamol es un broncodilatador. Si nosotros tenemos congestión, como había en el hospital por el COVID, sí es recomendable administrar la acetilcisteína para fluidificar el moco, para que salga en la expectoración. Y mientras con el salbutamol, pues le provocamos una broncodilatación y sale mucho mejor. Y se mantiene la vía aérea permeable. Ok, doctor, otra pregunta, disculpe. ¿El salbutamol en pacientes con insuficiencia hepática no hay ningún problema? Todo paciente que tenga insuficiencia hepática hay que disminuir. En lo posible no hay que administrar este tipo de fármacos. Ok, doctor, Ahí se gracias. utiliza exclusivamente corticoides. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos. No sé si Jody ya les pasaste el código, hija. Sí, doctor, ya les pasé. Chicos, no se olviden, yo sé que Jody tiene que haberles dicho, pero tenían que entrar con su correo personal de Gmail, no con el institucional, por favor, para que sus trabajos puedan ser enviados. Vayan a poner una velita para que gane Ecuador, y nos vemos mañana.
Chao, Doctor, chicos. gracias. Pase bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Doctor.